Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que se les quitará al esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. El jueves aprendíamos o entendíamos uno de los aspectos que hay que meditar y que tenemos que cuestionarnos y dejarnos transformar, y era si sabemos distinguir el bien del mal. Pongo delante de ti el bien y la vida, pongo delante de ti el mal y la muerte. ¿Qué escoges? Ya hablábamos y meditábamos esos aspectos. Hoy la palabra de Dios también nos pone otro aspecto muy interesante para ser cuestionados, para ser evaluados espiritualmente y ver qué es lo que nos hace falta, qué es lo que necesitamos realizar. Una de las cosas más difíciles es evangelizar a los que se creen evangelizados. O sea, aquellas personas que de alguna manera ya han vivido experiencias de retiros, movimientos, encuentros y tantas actividades, o incluso ya son religiosas y son sacerdotes. Y de alguna manera, pues sentimos, o podemos sentir, o podemos caer, que ya no necesitamos esforzarnos, que ya estamos en una actitud, en una situación en donde pues ya estamos dando todo, según nosotros. Realmente podemos llegar a estar en esta situación cuando se le pide al profeta que hable y se enuncie los pecados del pueblo, ¿sí? Porque hablan de una actitud externa, hablan de una actitud de búsqueda, de estar en las cosas de Dios, pero el corazón no está. Y lo dice: me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad. O sea, vemos una actitud honesta, pues de alguna manera buscamos la voluntad de Dios rogando que sea mi voluntad. O sea, nos podemos engañar, nos podemos hacer diciendo: es que yo quiero hacer la voluntad de Dios, es que yo busco hacer la voluntad de Dios, es que yo siento. Y en el fondo realmente lo que queremos es ver qué tanto podemos lograr lo que queremos, lograr que Dios quiera lo que yo quiero. Y tal vez no sea tan consciente de eso, pero en la búsqueda, en esa búsqueda realmente está, en muchas frases se puede ver reflejado: yo sé que Dios, yo tengo fe que Dios me va a sanar, yo tengo fe que Dios me va a arreglar esto. Y no dudo de la fe, no dudo de la sinceridad. Ahí es donde cada uno tiene que ver dónde realmente es fe lo que estamos manifestando, y que si soy capaz de creer y entregar lo mismo, si se me da o no se me da lo que yo estoy pidiendo. Por eso el profeta denuncia, y es una denuncia para nosotros hoy, actualmente. La vemos entendida en la palabra, pero la veo reflejada en mi vida. Hay coherencia entre decir que soy cristiano, soy religiosa, religioso, sacerdote, laico, comprometido, papá, mamá, lo que sea. Hay coherencia en decir que sí, y lo estoy manifestando en mi capacidad de servicio, de amor, de entrega, de sacrificio por los más necesitados. O soy ocasión de utilizar esto que yo creo y lo manipulo o lo manejo de tal manera para beneficio personal. Pues le pedimos a Dios y oramos a Dios y vamos a misa y hacemos y decimos, sí, pero respetamos los juicios de Dios, respetamos la voluntad de Dios, o no lo hacemos. Y ahí es donde viene ese diagnóstico, ese escáner espiritual que pasa sobre nosotros para hacernos ver hasta dónde. Y incluso pedimos sentencias justas y queremos estar cerca de Dios. Y cuántas veces no, si voy a hacer mi hora santa, voy a estar aquí, estoy rezando el rosario, estoy de rodillas frente al crucifijo, pero realmente no vemos que valga la pena lo que hacemos. Como que nos hace falta que Dios nos manifieste algo, que Dios nos haga: hey, aquí estoy. ¿Y cómo creemos que lo manifiesta? Porque nos cumple lo que le estamos pidiendo, que es el cuestionamiento
que hace ver el profeta cuando dice: ¿para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos mortificamos si no te das por enterado? ¿Qué tal hacerlo todo, aun cuando aparentemente Dios no se dé cuenta? Y manifestamos nuestro apoyo, nuestra entrega a Dios, aunque no veamos que Él siquiera lo toma en cuenta. Es que Dios no me responde, es que Dios... Y nosotros mantenemos esa constancia, ¿no? Y es precisamente, es donde el Señor nos pide una coherencia. Hay coherencia entre tus actos religiosos, de devoción, en tus rezos, entre tu vida sacramental, con tus obras. Yo sé que ninguno lo tenemos al 100%. Ninguno podríamos decir que realmente hay una completa coherencia, congruencia entre lo que decimos creer, entre lo que participamos rezando, los sacramentos y todo, y lo que hacemos. No la hay. Pero una cosa es que no la haya y que no la vea, a otra que no la haya, la vea y le eche ganas. Hay una gran diferencia. Obviamente ahí solamente cada uno en su corazón puede verlo, pero no es lo mismo, repito, que te des cuenta o que no te quieras darte cuenta y estás ciego, o darte cuenta de que no hay esa coherencia y dices: aquí me falta, pero me levanto y le echo ganas, me levanto y quiero luchar y quiero transformarme, quiero verdaderamente empezar a vivir esa coherencia entre decir que busco la voluntad de Dios, en decir que quiero estar con Dios, y que se traduzca precisamente en servicio a mi prójimo, al más necesitado, a ese Cristo que está cargando una cruz. Porque tú practicas el ayuno, o sea, haces tus actos de devoción, que no son malos, pero luego riñes, disputas y das puñetazos sin piedad. O sea, nos violentamos. No quiere decir que no lo vamos a hacer, tampoco es justificación, pero estamos luchando por no hacerlo, estamos conscientes que no debemos hacerlo y tratamos de cambiar, pedimos perdón y nos levantamos y seguimos luchando, o no nos damos cuenta. Recuerden que es un diagnóstico. El diagnóstico te dice: hey, estás mal en esto y tienes que trabajar en esto. Cuando uno va con el doctor, te hacen un diagnóstico. Usted tiene una infección en el oído y se va a tener que poner estas gotas y tomar estas pastillas. Usted trae la presión alta. Usted tiene un problema en su columna vertebral y tiene que bajar de peso. Pues ese es el diagnóstico que el Señor hoy nos hace a cada uno de nosotros y nos invita a que seamos capaces de ver si hacemos nuestros actos de devoción y hacemos lo que no hacemos, y si nos damos cuenta de ello. Empecemos a visualizarnos, empecemos a cuestionarnos, ¿sí? Y no nos hagamos de la vista gorda, o tampoco nos justifiquemos: bueno, pues es que tenemos que pegar, pues es que... No, una lucha. No justifiquemos lo que no están haciendo los demás para no hacer lo que me toca a mí como cristiano, ¿sí? Y dice el Señor: nada de tus actos de devoción me agrada si no hay una conversión que se traduzca en un trato digno de ese Cristo enfermo, de ese Cristo que te ha dañado, ese Cristo pobre, ese Cristo desfigurado por el dolor, por el sufrimiento, por el hambre. O sea, solamente mis actos de devoción, mis actos de oración, todo, tienen que estar respaldados por al menos el deseo, la lucha de servir a mi prójimo y no darle la espalda independientemente de lo que sea y de quién sea. Pero obviamente el otro elemento que hoy nos presenta la palabra de Dios, y que esto se da muchísimo en las relaciones de las personas que ya están en las cosas de Dios. Vamos a hablar de una familia, vamos a hablar del esposo y la esposa, en donde uno de los dos probablemente está viviendo una experiencia hermosa de Dios y el otro tal vez no tanto, y a lo mejor está en una situación no como la tuya. ¿Y por qué no están ayunando? ¿Y por qué no haces? Hay que respetar las etapas de cada uno.
No hay un proceso igual en las personas porque respeta nuestra individualidad, nuestro pensamiento. Dios no viene a despersonalizarlos, a quitarles lo que son. Viene a transformar todo eso para hacer algo maravilloso. Vemos en el Evangelio que se nos presenta como le presentan y le preguntan, comparando, ok, los discípulos de Juan están ayunando, ¿por qué los tuyos no? Porque ellos están viviendo un proceso diferente. Ellos están en una etapa diferente y él lo dice, es que no se les ha quitado el novio. A los discípulos de Juan ya se les ha quitado el novio, ya lo degollaron, ya lo mataron y están llorando y están en ayuno. Pero aún así todavía ellos entendían que no era por Juan quien tenían que estar así, sino por Jesús. Y así muchas veces nosotros a lo mejor nos apegamos o nos aferramos mucho a una persona, al sacerdote, a la religiosa, al papá o a la mamá, porque me ayudó, porque me habló de Dios, porque me consoló. Y esa persona se muere o se va o no sé, y nos duele. Y otros, ay, es que no deberías. Está viviendo su duelo y está viviendo un proceso. Pero es imposible que nos comparemos, es imposible que veamos que todos tienen que estar a la misma altura, cada quien. Obviamente lo ideal sería ser guiado, ser dirigido por una persona que ya tenga esa experiencia o esa madurez o ese conocimiento para poder llevar todo ese proceso, ese acompañamiento. Pero aquí yo recuerdo hacer una comparación muy interesante para tratar de explicar esas diferencias, como cuando el papá es ingeniero en matemáticas aplicadas, o yo no sé, y está el hijo que está en la primaria y le cuesta trabajo los quebrados, y el papá le quiere enseñar todo un teorema y esto que es la matemática, y el otro se queda, que es más fácil que el niño se eleve al nivel del papá o que el papá se abaje al nivel del hijo. Espiritualmente, los que verdaderamente tienen este crecimiento de búsqueda de vida, de devoción, vida sacramental, vida de oración y todos los aspectos que nos marca la liturgia, ayuno, oración, sacrificio, y que hay una lucha, hay un deseo de que esto se traduzca en una coherencia de vida hacia con mi prójimo, pues pueden entender con mayor facilidad los procesos de crecimiento y de etapas que se van viviendo en la vida espiritual de cada persona. Entonces, saber respetar, saber ayudar, pero no comparar, ni ver quién es mejor, quién es más santo. Cada uno somos únicos, somos maravillosos, pero no quedarnos en eso y sí buscar ese crecimiento, buscar ese acercamiento y esa coherencia y congruencia entre lo que digo que vivo, entre lo que digo que creo, entre lo que celebro y entre lo que se traduce en obras hacia mi prójimo. Ojalá que cada uno de nosotros en este diagnóstico de la palabra de Dios, pues no nos asustemos, ni tampoco tiremos la toalla. Seamos humildes, reconozcamos, pidamos perdón y empecemos a trabajar en esta conversión. Presentamos pues a Dios nuestro Señor estos deseos de ser coherentes y congruentes para que demos testimonio y sepamos también respetar y acompañar en el proceso cuando sea necesario de los más pequeños. ¿Has pensado alguna vez lo grande y hermoso que es recibir a Jesucristo en un pedazo de pan? ¿Has pensado alguna vez lo grande y hermoso que es recibir a Jesucristo en un pedazo de pan? Yo no lo vi, pero su presencia sentí.
explicar. Entonces sentí ganas de llorar. Yo no lo vi, pero su presencia sentí. Fue algo tan hermoso que no puedo explicar. Entonces sentí ganas de llorar. Yo no canto solo por cantar. Yo canto porque el Señor lo pidió. Y si la voz un día me llegara a faltar, le cantaría con el corazón. Yo no canto solo por cantar. Yo canto porque el Señor lo pidió. Y si la voz un día me llegara a faltar, le cantaría con el corazón. Hoy vuelvo a orar y lo vuelvo a encontrar. Dios nunca me abandona, Él no me va a apartar. Él siempre me acompaña al caminar. Dios nunca me abandona, Él no me va a apartar. Él siempre me acompaña al caminar. Rezando el rosario, estoy de rodillas frente al crucifijo, pero realmente no vemos que valga la pena lo que hacemos. Como que nos hace falta que Dios nos manifieste algo, que Dios nos haga, hey, aquí estoy. ¿Y cómo creemos que lo manifiesta? Porque nos cumple lo que le estamos pidiendo, que es el cuestionamiento que hace ver el profeta cuando dice: ¿para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos mortificamos si no te das por enterado? ¿Qué tal hacerlo todo, aun cuando aparentemente Dios no se dé cuenta? Y manifestamos nuestro apoyo, nuestra entrega a Dios, aunque no veamos que Él siquiera lo toma en cuenta. Es que Dios no me responde, es que Dios... Y nosotros mantenemos esa constancia, ¿no? Y es precisamente, es donde el Señor nos pide una coherencia. Hay coherencia entre tus actos religiosos, de devoción, en tus rezos, entre tu vida sacramental, con tus obras. Yo sé que ninguno lo tenemos al 100%. Ninguno podríamos decir que realmente hay una completa coherencia, congruencia entre lo que decimos creer, entre lo que participamos rezando, los sacramentos y todo, y lo que hacemos. No la hay. Pero una cosa es que no la haya y que no la vea, a otra que no la haya, la vea y le eche ganas. Hay una gran diferencia. Obviamente ahí solamente cada uno en su corazón puede verlo, pero no es lo mismo, repito, que te des cuenta o que no te quieras darte cuenta y estás ciego, o darte cuenta de que no hay esa coherencia y dices: aquí me falta, pero me levanto y le echo ganas, me levanto y quiero luchar y quiero transformarme, quiero verdaderamente empezar a vivir esa coherencia entre decir que busco la voluntad de Dios, en decir que quiero estar con Dios, y que se traduzca precisamente en servicio a mi prójimo, al más necesitado, a ese Cristo que está cargando una cruz. Porque tú practicas el ayuno, o sea, haces tus actos de devoción, que no son malos, pero luego riñes, disputas y das puñetazos sin piedad. O sea, nos violentamos. No quiere decir que no lo vamos a hacer, tampoco es justificación, pero estamos luchando por no hacerlo, estamos conscientes que no debemos hacerlo y tratamos de cambiar, pedimos perdón y nos levantamos y seguimos luchando, o no nos damos cuenta. Recuerden que es un diagnóstico. El diagnóstico te dice: hey, estás mal en esto y tienes que trabajar en esto.
Cuando uno va con el doctor, le hacen un diagnóstico. Usted tiene una infección en el oído y se va a tener que poner estas gotas y tomar estas pastillas. Usted trae la presión alta. Usted tiene un problema en su columna vertebral y tiene que bajar de peso. Pues ese es el diagnóstico que el Señor hoy nos hace a cada uno de nosotros y nos invita a que seamos capaces de ver si hacemos nuestros actos de devoción y hacemos lo que no hacemos, y si nos damos cuenta de ello. Empecemos a visualizarnos, empecemos a cuestionarnos, ¿sí? Y no nos hagamos de la vista gorda, o tampoco nos justifiquemos, bueno, pues es que tenemos que pegar, pues es que, no, una lucha. No justifiquemos lo que no están haciendo los demás para no hacer lo que me toca a mí como cristiano, ¿sí? Y dice el Señor, nada de tus actos de devoción me agrada si no hay una conversión que se traduzca en un trato digno de ese Cristo enfermo, de ese Cristo que te ha dañado, ese Cristo pobre, ese Cristo desfigurado por el dolor, por el sufrimiento, por el hambre. O sea, solamente mis actos de devoción, mis actos de oración, todo, tienen que estar respaldados por al menos el deseo, la lucha de servir a mi prójimo y no darle la espalda independientemente de lo que sea y de quién sea. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que se les quitará al esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. El jueves aprendíamos o entendíamos uno de los aspectos que hay que meditar y que tenemos que cuestionarnos y dejarnos transformar, y era si sabemos distinguir el bien del mal. Pongo delante de ti el bien y la vida, pongo delante de ti el mal y la muerte. ¿Qué escoges? Ya hablamos y meditamos esos aspectos. Hoy la palabra de Dios también nos pone otro aspecto muy interesante para ser cuestionados, para ser evaluados espiritualmente y ver qué es lo que nos hace falta, qué es lo que necesitamos realizar. Una de las cosas más difíciles es evangelizar a los que se creen evangelizados. O sea, aquellas personas que de alguna manera ya han vivido experiencias de retiros, movimientos, encuentros y tantas actividades, o incluso ya son religiosas y son sacerdotes. Y de alguna manera, pues sentimos, o podemos sentir, o podemos caer, que ya no necesitamos esforzarnos, que ya estamos en una actitud, en una situación en donde pues ya estamos dando todo, según nosotros. Realmente podemos llegar a estar en esta situación cuando se le pide al profeta que hable y se enuncie los pecados del pueblo, ¿sí? Porque hablan de una actitud externa, hablan de una actitud de búsqueda, de estar en las cosas de Dios, pero el corazón. Pero obviamente, el otro elemento que hoy nos presenta la palabra de Dios, y que esto se da muchísimo en las relaciones de las personas que ya están en las cosas de Dios. Vamos a hablar de una familia. Vamos a hablar del esposo y la esposa, en donde uno de los dos probablemente está viviendo una experiencia hermosa de Dios y el otro tal vez no tanto, y a lo mejor está en una situación no como la tuya. ¿Y por qué no están ayunando? ¿Y por qué no haces? Hay que respetar las etapas de cada uno. No hay un proceso igual en las personas, porque respeta nuestra individualidad, nuestro pensamiento. Dios no viene a despersonalizarlos, a quitarles lo que son. Viene a transformar todo eso para hacer algo maravilloso.
Vemos en el Evangelio que se nos presenta como le presentan y le preguntan, comparando, ok, los discípulos de Juan están ayunando, ¿por qué los tuyos no? Porque ellos están viviendo un proceso diferente. Ellos están en una etapa diferente y él lo dice, es que no se les ha quitado el novio. A los discípulos de Juan ya se les ha quitado el novio, ya lo degollaron, ya lo mataron y están llorando y están en ayuno. Pero ni aún así todavía ellos entendían que no era por Juan quien tenían que estar así, sino por Jesús. Y así muchas veces nosotros a lo mejor nos apegamos o nos aferramos mucho a una persona, al sacerdote, a la religiosa, al papá o a la mamá, porque me ayudó, porque me habló de Dios, porque me consoló. Y esa persona se muere o se va o no sé, y nos duele. Y otros, ay, es que no deberías. Está viviendo su duelo y está viviendo un proceso. Pero es imposible que nos comparemos, es imposible que veamos que todos tienen que estar a la misma altura, cada quien. Obviamente lo ideal sería ser guiado, ser dirigido por una persona que ya tenga esa experiencia o esa madurez o ese conocimiento para poder llevar todo ese proceso, ese acompañamiento. Pero aquí yo recuerdo hacer una comparación muy interesante para tratar de son, no está. Y lo dice, me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad. O sea, vemos una actitud honesta, pues de alguna manera buscamos la voluntad de Dios rogando que sea mi voluntad. O sea, nos podemos engañar, nos podemos hacer diciendo, es que yo quiero hacer la voluntad de Dios, es que yo busco hacer la voluntad de Dios, es que yo siento. Y en el fondo realmente lo que queremos es ver qué tanto podemos lograr lo que queremos, lograr que Dios quiera lo que yo quiero. Y tal vez no sea tan consciente de eso, pero en la búsqueda, en esa búsqueda realmente está, en muchas frases se puede ver reflejado. Yo sé que Dios, yo tengo fe que Dios me va a sanar, yo tengo fe que Dios me va a arreglar esto. Y no dudo de la fe, no dudo de la sinceridad. Ahí es donde cada uno tiene que ver dónde realmente es fe lo que estamos manifestando, y que si soy capaz de creer y entregar lo mismo, si se me da o no se me da lo que yo estoy pidiendo. Por eso el profeta denuncia, y es una denuncia para nosotros hoy, actualmente. La vemos entendida en la palabra, pero la veo reflejada en mi vida. Hay coherencia entre decir que soy cristiano, soy religiosa, religioso, sacerdote, laico, comprometido, papá, mamá, lo que sea. Hay coherencia en decir que sí y lo estoy manifestando en mi capacidad de servicio, de amor, de entrega, de sacrificio por los más necesitados. O soy ocasión de utilizar esto que yo creo y lo manipulo o lo manejo de tal manera para beneficio personal. Pues le pedimos a Dios y oramos a Dios y vamos a misa y hacemos y decimos, sí, pero respetamos los juicios de Dios, respetamos la voluntad de Dios o no lo hacemos. Y ahí es donde viene ese diagnóstico, ese escáner espiritual que pasa sobre nosotros para hacernos ver hasta dónde. Y incluso pedimos sentencias justas y queremos estar cerca de Dios. Y cuántas veces no, si voy a hacer mi hora santa, voy a estar aquí, estoy